comenzar legalmente por el Club de los Emprendedores. Vale, ¿cómo estás? Hola, aquí estamos. ¿Cómo estás tú, Alejandro Hurtado? Tanto tiempo aquí, yo volviendo atrás de los controles. ¿Cómo estás Sí, tú? como sí, generalmente está Oscar, pero entiendo que está con problemas de salud. Esperemos que no sea COVID. Esperamos Roguemos al todo. Señor, como dicen por ahí. Esperamos todo porque compartimos todo aquí el set, así que esperamos que no tenga COVID. No, no, hay que pensar positivo. Yo creo que ahora, como te decía, fuera de programa, lo más probable es que cualquier síntoma uno ya se sugestiona y piensa que puede ser. Ahora, bien lo que hizo, ¿ah? Porque tomó las medidas del caso para asegurarse, pero esperemos que no, esperemos que no. De hecho, la semana pasada estaba impecable cuando estuvimos en el último programa, no se veía visos de eso, así que yo creo que tiene que ser un resfriado, ¿no? Aparte que uno ya está Algo que sea sugestionado, asintomático, ¿cierto? pero si hace de frío, da la sensación de que no. No creo, porque de hecho tuvimos una hora completa y él habló, estuvo súper participativo y no se veía así como una voz como de Demacrada. resfrío, Una voz demacrada, ya no se veía. nada, para nada. Así que bueno, Comienza a contarnos si se escucha bien, si todo, porque mira que estoy acá yo tratando de llenar sus zapatos, ha sido difícil. Así que ahí la gente que está conectada que nos cuente si es que se escucha bien. ¿No, Alejandro? me parece. Bueno, habíamos quedado, para contarte un poco, hemos venido revisando varios temas, varias leyes en los últimos tres programas. Conversamos un poco también del derecho penal, como para que la gente fuera entendiendo en qué consistía. Por ahí la semana pasada estuvimos hablando del control de identidad investigativo y las diferencias con el preventivo. Bueno, ahí tuvimos un invitado
y la verdad es que fue bastante interesante. A propósito de lo que ha venido ocurriendo en el último periodo de tiempo, con varias investigaciones sobre delitos y que han sido de connotación pública, bien por ahí tocamos la prescripción en algún programa, pero ahora hacer una suerte de recuerdo, pero ya más enfocado en el tema de los delitos sexuales cometidos en contra de menores, que fue una ley que entró en vigencia el año pasado, en el mes de julio. Es bien interesante, digamos, porque obviamente lo que hace esa ley es eliminar la prescripción en materia de esos delitos, y en el fondo eso significa fundamentalmente que se va a poder perseguir penalmente a todos aquellos que hayan cometido esos ilícitos, que son varios que ya les vamos a revisar, sin la limitación de la extensión de tiempo, digamos. Y eso permite también varias cosas. Primero, que aquellos que han sido objeto de estos delitos, fundamentalmente, ustedes saben que esto trae como consecuencia una serie de situaciones, particularmente psicológicas, y muchas veces no denuncian al tiro. Entonces, esa fue una de las razones. Y por otro lado también está el tema de que hay ciertos casos, no en todos, y cuesta mucho dar con los imputados, entonces a veces pasa mucho tiempo. Y estos delitos quedan de alguna manera impunes, y por lo tanto eso no puede suceder. De hecho, yo les comentaba en algún minuto que, por ejemplo, en Estados Unidos, en materia penal no hay prescripción, y uno lo puede incluso revisar en los programas que hay hoy día en distintos programas de cable, que pasan 20, 30 años y son sancionados igualmente. Oye, Alejandro, justamente eso, ¿en Estados Unidos no hay prescripción de ningún delito? No, ninguno. ¿Ninguno? O sea, alguien No, podría pagar... allá eso no existe. Y claro, acá habían ciertos reparos en principio, porque claro, la prescripción en general, como una institución del derecho, la prescripción está no solamente en el derecho penal, está en otras disciplinas también. Le da cierta certeza jurídica, ¿no es cierto?, a las situaciones que se generan conflictos, ya sean en materia civil o penal. Pero por otro lado también, en algún momento lo señalé, que fue un poco antes de lo que ocurriera, y esto ya se venía conversando incluso mucho antes, no solo desde el año pasado, ni por las situaciones que se generaron a propósito de investigaciones que fueron por delitos graves, etcétera, que en el derecho penal yo creo que es distinto, porque obviamente los bienes jurídicos que se vulneran evidentemente son mucho más sensibles, ahí hablando de la vida, la integridad física, psicológica, en estos casos en particular. Entonces, el daño que se genera más allá incluso de una condena, porque se puede llegar a la condena, pero el daño que se le genera a una persona producto de sufrir este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, que son gravísimas, yo creo que no se repara con nada. El daño queda más allá de los tratamientos que se le puedan realizar, pero la experiencia es macabra. Entonces, en ese sentido, creo que tiene que ser. Yo tengo una pregunta acá, dice Gabriel Jorquera, colega, dice... Gabriel. Sí, voy a tratar de leerlo ya. Imprescriptibilidad con retroactividad, pregunta. Si aún eso fuese así, ¿no operaría el indubio pro reo? Lo que pasa es que, a ver, eso se discutió, ¿ah? ¿Qué es el indubio? No, perdona, pero... Ya vamos por partes. Sí, por favor, gracias. No, sí, no hay problema. Lo que pasa es que lo que Gabriel plantea es un tema que está y que se revisa incluso en el caso nuestro, en la asignatura de Derecho Penal, hay varios principios, Marco. Y ahí se mezclan dos. Por una parte, la retroactividad, que sería la excepción, porque lo que rige siempre, tanto en materia civil como en materia penal, es el principio de irretroactividad, ¿vale? Es decir, la ley opera para el futuro. Ahora, hay ciertas excepciones en materia de ese principio en materia penal, y la retroactividad opera, pero opera cuando resulte ser más beneficiosa para el imputado, ¿no? Por ejemplo, se elimine una conducta ilícita, se disminuye la sanción, se eliminen agravantes, etc. Toda aquella norma que, entre comillas, perjudique, una nueva norma que perjudique, no se puede aplicar con retroactividad, razón por la cual
la discusión que se generó en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no es cierto?, estaba enfocada en eso, en ese punto. Una de las discusiones que se generaron, porque fueron dos situaciones puntuales las que se discutieron, a donde no había mayor acuerdo. Y en este sentido, claro, este principio, Marco, no es un invento de la legislación penal chilena, es un principio de derecho internacional penal. Por lo tanto, y como Chile lo suscribe, obviamente no se puede aplicar con efecto retroactivo. ¿Mm? En lo que tú me preguntas respecto del principio indubio pro reo o pro imputado, en el fondo que va de la mano con este, porque a lo que apunta es que en ciertas situaciones donde se generen normas que favorezcan, ¿no es cierto?, a un imputado que está siendo investigado, e incluso más, cuando se haya dictado sentencia de término, se podría aplicar, siempre y cuando, obviamente, se cumplan los presupuestos y fundamentalmente, ¿no es cierto?, la favorabilidad, entre comillas, de una nueva ley, ¿sí?, aquella que perjudique bajo ningún punto de vista aplicable. Van de la mano esos dos principios, ¿sí? Son parte de los límites que tiene el Estado respecto de la potestad penal, ¿sí? No sé si queda claro. Sí, sí, Pero, súper. Mira, hay gente que está comentando acá en Facebook, dice Cristín Bravo, dice, sí, hay prescripción de derecho criminal en Estados Unidos. Y después dice, hay otro comentario, dice, pero solo en delitos considerados de menor connotación. No así, claro, tal como dice Alejandro, en delitos que atentan contra la vida, delitos sexuales, secuestro, etcétera. exacto, de eso se toma. Pero ya también para allá van en el camino de la extinción, digamos, de la prescripción. Yo creo que en ese sentido también, digamos, me parece que es lo correcto. Insisto, los bienes jurídicos que se vulneran son de una sensibilidad infinita, ¿no? Y por lo tanto, bajo ese punto de vista, me parece que lo que se hizo bien. Ahora, por ahí hubo otra discusión, una discusión que apuntaba fundamentalmente al catálogo de delitos que se iban a declarar imprescriptibles, y fundamentalmente ahí se agregó un artículo 94 bis en el Código Penal, donde hay una serie de delitos que son los que se declaran imprescriptibles, lo que permite obviamente la persecución penal sin límite de tiempo. Y fundamentalmente está la violación, el abuso sexual, el secuestro, que tenga como consecuencia, ¿no es cierto?, la comisión de un delito de esta naturaleza, por ahí también, ¿no es cierto?, el favorecimiento de la prostitución, ¿no es cierto?, entre otros. Todo lo relativo al material pornográfico, ¿no es cierto?, la producción de material pornográfico, es un catálogo bastante amplio. Ahora, la discusión que se generó no fue esa, porque ahí hay concordancia absoluta. La discusión que se genera y que yo no compartí en definitiva, dice fundamentalmente relación con la violación con homicidio, que queda fuera. Y eso a mí me llamó la atención, porque el artículo 108 del Código Procesal Penal establece un catálogo de quienes son víctimas en caso de fallecimiento de una persona, y un orden de prelación, el cónyuge, los hijos, los ascendientes, el conviviente civil, ¿cierto?, el adoptante, adoptado. Ahora, por eso me llama la atención que no se hubiese considerado la violación con homicidio dentro del catálogo del 94. Porque con mayor razón, o sea, el efecto que generó la violación todavía fue mucho peor, porque en ese caso se genera la muerte de la víctima. Entonces, no logro entender por qué fue. Ahora, se entiende porque moría y porque no podía, digamos, pareciera ser, no sé, da la sensación, Marco, que por el primer delito a lo mejor no sería compatible con esa figura, pero yo lo llevaría al extremo, porque si efectivamente hay un fallecimiento, ¿cierto?, de la víctima, y dentro de ese catálogo que yo te mencionaba está la posibilidad de hacer valer la acción, yo no vería por qué no hacerlo. Pero igual tengo una duda porque yo lo que estoy mostrando acá una página web que estuve viendo, o sea, que estoy mostrando acá, dice FA plantea la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores. O sea, esto todavía no está, esto todavía está en... No, ya está operando desde el año 2019. En julio del 2019. Ahora, hay
hay también cosas que se pueden discutir, digamos, y que son entretenidas de analizar. Por ejemplo, previo a esto, ¿no es cierto?, se había hecho una modificación anterior en términos de una vez cumplido 18 años, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo penal, la prescriptibilidad se ampliaba, ¿no es cierto?, a 5 o 10 años más para poder ejercer, digamos, la acción penal también en casos de esta naturaleza. Ahora, aquí se amplió el catálogo, digamos, ¿no?, en términos de qué conductas son las que son imprescriptibles. Pero también eso resultaba poco, a lo mejor, poco tiempo por miles de razones. Ahora, por ejemplo, yo también me quedo con otra idea de más allá de la imprescriptibilidad, en el caso de los delitos sexuales cometidos en contra de menores de 14, ¿cierto? Obviamente no hay posibilidad de optar, si se dan los presupuestos, lógicamente, a pena sustitutiva. Yo expandiría, por ejemplo, ¿cierto?, extendería esa situación a los delitos que se cometan entre mayores de 14, ¿no es cierto?, y menores de 18. El bien jurídico, si bien tiene alguna distinción, porque cuando hablamos de los menores de 14 estamos hablando de la indemnidad sexual, y cuando hablamos de los mayores de 14 y menores de 18 estamos hablando, ¿no es cierto?, de la autodeterminación, pero la verdad es que el bien jurídico que se afecta en definitiva es el mismo. Yo no veo por qué no se aplica la misma norma, son delitos de gravedad. Y es más, yo creo que debería ampliarse incluso la imprescriptibilidad, como bien me lo plantea la Cristín, y a propósito de lo que ocurre en Estados Unidos, a delitos de contra la vida, homicidio, en todas sus formas, el parricidio, el femicidio, diría que está vigente hace muy poco tiempo. Yo creo que ahí no podemos perder de eso, digamos. Yo no soy partidario de eso de todas maneras. La persecución tiene que existir, o sea, son delitos que terminan de muy mala manera muchas veces, y que parten en situaciones muy menores, a propósito de la propia violencia intrafamiliar, y eso va en escalada. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí habría que hacer el alcance y no solo dejarlo sobre la base de un delito sexual, que obviamente es macabro, como digo, pero los demás delitos contra la vida, por ejemplo, este es un delito distinto, pero los delitos contra la vida, como el homicidio, el parricidio, ¿no es cierto?, el femicidio, etcétera, y quizás en delitos de gravedad como los robos calificados, probablemente que terminen con muerte o lesiones graves, por ejemplo, también podría ser. En ese sentido, yo creo que por ahí va. Los otros delitos de otra índole o de menor entidad, o delitos de otra naturaleza, donde se afecten otros bienes jurídicos quizás de menor entidad, a lo mejor se podrían, ¿no es cierto?, mantener las prescripciones, o probablemente alargarla un poco más, etcétera, o sea, cortarla un poco más, o ver bien, en definitiva, qué se puede hacer con eso, pero la verdad es que en ese sentido yo creo que en estos casos particulares no puede existir prescripción. Porque hay muchos delitos que probablemente no sabemos, que quedaron impunes en el tiempo, y pasó. O sea, el mejor ejemplo de todo, ¿no es cierto?, es lo que ocurrió con el caso Caradima. O sea, se llegó a un resultado, pero ese resultado no fue posible de sancionarlo de manera penal porque había prescrito la acción. Por lo tanto, ahí no quedó más que sobreseer la causa, sabiendo desde el punto de vista moral y sabiendo la realidad, pero no fue posible sancionar penalmente al imputado porque la prescripción había hecho lo suyo nomás y no había nada más que hacer. Se llegó a, digamos, ahora, ese caso yo creo que fue uno de los factores relevantes en términos de abrir la discusión en materia de delitos sexuales, sin duda. Claro, mira, estoy viendo acá, estoy mostrando acá en pantalla compartida. El título cierto del texto de la BSN dice me está muy cuesta la palabra, imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de 18, y sale una lista, dice, ¿qué delitos se declaran imprescriptibles? Dice el secuestro con violación, la sustracción de un menor de 18 años con violación, la tortura con violación, los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con violación, la introducción de objetos de cualquier índole por vía vaginal, anal o bucal, o el uso de animales en ello, la violación, el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de 14 años, el estupro,
acceso carnal a un mayor de 14 y menor de 18, abuso sexual de menor de 14, acción sexual ante un menor de 14, producción de material pornográfico, promover o facilitar la explotación sexual de menores, clientes de la explotación sexual de menores de 18 y mayores de 14, trata de personas para delitos sexuales y finaliza con robo con violación. Estoy leyendo el documento. Ahí hay un robo calificado. Es una de las figuras del robo calificado, el robo con violación. Pero, por ejemplo, eso, si el robo calificado, por ejemplo, con violación, ¿no es cierto?, que está dentro del catálogo, tiene estas características, ¿por qué entonces no el robo con homicidio, ¿no es cierto?, que son delitos de una gravedad suma? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso creo que en delitos donde se afecte, donde se ponga en riesgo la vida, la integridad física y psicológica de un sujeto, que la sea, ¿no es cierto?, debiese aplicarse la misma norma y extenderse la imprescriptibilidad a esos tipos penales también. Ahora, si tú te das cuenta, la violación está el robo con homicidio, pero no está la violación con homicidio. No me calza. Esa es la verdad. Debiese ser, ¿no? Entonces, esa fue una discusión, a lo mejor, claro, porque lo que sucede es que los delitos sexuales, para ponerlo en antecedente, digamos, primero que nada, ¿no es cierto?, hoy día en materia procesal penal hay 3 tipos de acciones distintas: la acción penal pública, la acción pública previa instancia particular y la acción penal privada. La acción penal privada la dejamos fuera, apunta a delitos de otra índole y menores frente a esto. De ahí hay otra estructura. Pero en el caso de los delitos sexuales son acciones penales públicas previa instancia particular. ¿Qué significa eso? Significa que mientras la víctima no haga la denuncia, ¿no es cierto?, la Fiscalía no puede actuar. En el minuto que, ¿no es cierto?, se hace la denuncia o se presenta la querella, vas a tener la connotación de acción penal pública y se sigue por esa regla. Puede ser que esa haya sido, o yo quiero entender que esa fue la discusión que se generó, que tampoco fue muy clara durante la tramitación del proyecto, digamos, ¿no? Pero así todo, yo creo que tratando de delitos sexuales, y más aún en contra de menores, debiese estar en el catálogo. Hay un orden de prelación de quienes asumen la calidad de víctima, como dije en el 108, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no veo el por qué no se pudiese hacer, sobre todo atendía a la gravedad, de lo que significa una violación con homicidio además, que por lo demás, digamos, ha ocurrido en más de una oportunidad en este país. Entonces, podemos llegar a esos límites, que son macabros, pero que en ese sentido debiesen, a mi juicio, regularse bajo la misma regla. Hay comentarios acá en Facebook. Dice Geraldine, dice: buenos días, se escucha excelente ley 21.160, ¿cierto? Y esa es la ley, efectivamente. Y Claudia Pereira dice: muy buen programa hoy, excelente tema. Así que va por ahí la cosa. Yo creo que en ese sentido, Marco, hay que ir haciendo los ajustes, pero claramente, digamos, eché de menos alguna figura. Ahora, lo que también llama la atención, porque la norma, esta norma de imprescriptibilidad, va a afectar no solamente al autor, sino que a aquellos terceros civilmente responsables que no hayan impedido, ¿no es cierto?, la ejecución del hecho, o directamente a quienes lo hayan encubierto. Y en ese orden de ideas, digamos, bueno, el encubrimiento es un grado de participación criminal y por tanto, ahí aparte de la indemnización civil que se puede generar, también hay sanciones penales. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que la mamá, por ejemplo, la mamá de Ámbar, tenga exactamente el mismo trato, la misma consecuencia de su acto igual que su pareja? A ver, yo creo que ahí, no es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, yo creo que, en el caso que hoy día está siendo investigado, que hay como cierta claridad respecto de la autoría, digamos, de su pareja. Ahora, como yo les decía por ahí a mis estudiantes hace unas clases atrás, uno tiene que tener todos los antecedentes sobre la mesa para poder determinar qué fue lo que ocurrió. Desde afuera es muy difícil, pero lo que uno ha podido, ¿no es cierto?, escuchar en distintos medios de comunicación o leer en redes sociales o
respecto de expertos, etcétera, da cuenta primero que pareciera ser que eso es tal, digamos, en cuanto a la autoría de la pareja de la... de- y respecto de ella, habría que determinar, ¿no es cierto? Porque primero estaba como testigo, eso puede mutar, dependiendo del curso y avance de la investigación. Ahora, eh, podría quedar en las dos calidades, porque si se llega a determinar que efectivamente tuvo una participación directa, podría también ser coautora del hecho el día de mañana, ¿no? Pero también podría pasar de que no fue autora directa, sino que encubrió la situación y por lo tanto eh, podría ser también sancionada por esa vía. Ahora, el encubrimiento tiene penas bastante más bajas porque obviamente el encubrimiento baja en 2 grados la pena que se asigna en concreto al delito. No tiene la misma fuerza en cuanto a la sanción respecto de un autor. De hecho, hay 3 grados de participación, y el de autoría, el de complicidad y el de encubrimiento. Incluso el día de mañana podrían, ¿cierto?, si la investigación así lo estima, pensarse que hasta tuvo ese grado de complicidad. Igualmente, este grado, en términos de sanciones, es menor que el de autor porque baja en 1 grado la pena igual, en concreto. Pero hay 3 situaciones que se podrían dar, ¿no? Eso yo creo que lo va a definir eh, la investigación que se está llevando a cabo hoy día, digamos, ¿no? Uno no se puede adelantar, pero está la posibilidad de que sea una de las 3 o ninguna, en definitiva. Ahora, llama la atención la situación que se genera. Si había, y ahora a lo mejor no penalmente se le sanciona, pero a lo mejor civilmente sí, porque si tuvo, ¿no es cierto?, el conocimiento de estas rencillas previas y que probablemente eso podían terminar en lo que terminaron, a lo mejor no impidió en su minuto este tipo de situaciones, no siendo encubridora ni siendo cómplice. Eso puede traer como consecuencia el día de mañana que el tribunal ya sea determine, ¿no es cierto?, que si bien no es penalmente responsable, pero civilmente sí podría hacerlo. Ahora, para que se pueda sancionar de manera civil, hay que generar en el proceso, hay que interponer una demanda civil también. No, las sanciones civiles, no se, como las demás sanciones, no se establecen de oficio. Tiene que haber una presentación por los que entienden que tienen una participación de tercero civilmente responsable en este tipo de situaciones. Ahora, lo que yo tampoco creo, y que también a lo mejor tendría que revisarse a propósito de lo mismo, dice relación fundamentalmente con la demanda civil que se interpone en juicio. Hay que recordar que por regla general se mantiene ahora, hasta 4 años desde que se cometió el hecho se puede interponer esa demanda civil, y por lo tanto, eso sí tiene un plazo de prescripción. Aquí lo que se elimina es el plazo de prescripción en materia del delito propiamente tal, ¿no? Entonces, eso a lo mejor también tendría que revisarse. Ahora, como un tema más bien de carácter civil, a lo mejor no ir por la imprescriptibilidad, pero que no sea tan corto el plazo para que tengan las opciones, ¿no es cierto?, de reparación civil, por una parte, más aún que la propia condena y la reparación civil, sigo insistiendo, jamás van a reemplazar una situación de esta naturaleza, digamos. La reparación psicológica es mucho más compleja y por otro lado, digamos, por mucho que se reparen desde el punto de vista pecuniario o se sancione, que es lo lógico, que es lo que tiene que ocurrir, digamos, si se cumplen los presupuestos, efectivamente, digamos, yo creo que no alcanza desde el punto de vista personal una reparación de estas características, pero tiene que haber algo. Y en ese sentido, la imprescriptibilidad, insisto, creo que es un avance, y por otro lado también, lo mejor en el tema de la acción civil debiese estudiarse un poquito más. A mí me pasa con esto, Alejandro, que me pasa que pienso que solo una ley así como esta, que diga que los delitos son imprescriptibles, no sé, siento que les falta siempre la parte desde que apoya e incentiva la denuncia, porque esto sin denuncia claramente no llega a ningún Claro, lado. aquí no tenemos ninguna posibilidad como te decía yo, el órgano persecutor, digamos, el fiscal, ¿no es cierto?, no puede actuar si no hay una denuncia o una querella, ¿cierto?, que le dé que le otorgue, entre comillas, legitimación activa al fiscal para poder realizar la investigación y ver qué es lo que efectivamente ocurrió. Sin duda, yo creo que ahí los mecanismos, de hecho, han mejorado bastante, ¿no?
hay que recordar que obviamente en cuanto a la denuncia hay ciertas distinciones en ese sentido, y la denuncia la puede hacer cualquiera y no ser parte de un proceso de estas características. Que sea llamado como testigo, qué sé yo, no, eso en la denuncia no cabe, no es obligatorio. Pero obviamente que hay hoy día han mejorado los mecanismos para efectos de que se generen las denuncias. Ustedes han visto en el último tiempo, incluso en todo lo que dice relación con violencia intrafamiliar, una serie de mecanismos que se han generado hasta por vía WhatsApp, etcétera. Sobre todo ahora en la época de pandemia, que yo creo que hay muchas cifras que probablemente no se conocen y no se van a conocer en largo tiempo respecto a situaciones de estas características. La situación que se generó en este periodo particularmente invisibiliza muchas de estas cuestiones. Entonces, por eso que se llama, y hace pocos días nomás, hay que pensar que en materia, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, yo les comentaba ayer en clase, aumentó muchísimo, y la región que más tiene denuncias por estas características es la región de Coquimbo. O sea, y otras deben andar por ahí, pero ha aumentado mucho en el tiempo. Y estas pequeñas situaciones que parten desde discusiones, lesiones, y que se terminan después en situaciones tan graves como femicidios, inclusive, o delitos sexuales de esta naturaleza. De hecho, cambió. O sea, antes la comuna con más denuncia era Temuco, ¿cierto? Temuco, creo, para allá para el sur eran las comunas más maltratadas, ¿no? Sí, o sea, eso va variando, pero el problema es que lo que cambia son las cifras, pero lo que no cambia es la baja. Y ese es el gran drama que tenemos, porque claro, es como que uno toma una estadística y por ahí está el problema. Yo creo que tanta estadística, ahí nos perdemos, y aquí son situaciones tan sensibles que efectivamente yo creo que hay que buscar fórmulas y abordarlo de otra manera, porque no nos podemos alegrar cuando tenemos, mira, no, es que ahora es Coquimbo, pero resulta que Temuco sigue siendo lo mismo, pero Coquimbo lo superó, ¿te das cuenta? Entonces, en ese sentido, hay que buscar mecanismos que nos lleven a la baja de este tipo de situaciones. Ahora, una norma, ¿no es cierto?, por osmosis no va a funcionar. O sea, por el hecho de que una norma se dicte, ¿no es cierto?, entre en vigencia, se publique tal cual y produzca sus efectos de ahí en adelante, ¿no es cierto?, no es suficiente como para decir, con esto estamos al otro lado. No es así, ¿no? Además, ¿por qué razones? Porque pensemos lo siguiente, o sea, yo creo que hay que hacer una distinción entre los delitos comunes, si se puede llamar de alguna manera, y los delitos de estas características. Yo creo que aquí el tratamiento, de hecho, tiene que ser distinto. Tiene que ser distinto, porque aquí probablemente no sean inimputables, pero hay trastornos que tienen que ser tratados de manera diferenciada, y en las cárceles chilenas hoy día no tenemos esos tratamientos. A propósito justamente de esto La mismo que percepción mencionas. social, Marco, Sí. delitos comunes. Mm. Es que justamente es el tema, porque de hecho hay gente acá en el Instagram que llega hasta mencionar, en Roller Style dice, apoyo la pena de muerte para estos delitos, apoyo la pena de muerte. Entonces, justamente se siente como que este delito tuviera un poco más debería tener un poco más de pena. ¿Por qué? Porque es una destrucción completa a una vida. O sea, entiendo, o sea, quizá, que no sé si se comparte o no, pero el tema de la pena de muerte aparece cuando se escuchan este tipo de delitos que hacen destrucción. Yo tengo la sensación, uno siempre está o leyendo o haciendo clases o buscando información, porque uno tiene, bueno, como profesional y como docente, uno siempre tiene que estar buscando cosas distintas y tiene que estar siempre estudiando y actualizándose y todo. Y eso pasa por ahí. Ahora, respecto a eso y en relación con ello, yo diría que tenemos un problema de base, y que yo creo que ya me he cansado de decirlo en todos los programas, y que tenemos que generar un cuerpo legal, un código penal que esté a la altura de los tiempos, la verdad, porque en primer lugar, digamos, las penas en muchos casos, claro, se ven gigantescas en materia, sobre todo delitos sexuales, pero no lo son. Que no es suficiente, es el tema, no es suficiente. Exacto, no, a ver, tiene que haber un tema, digo yo, de proporcionalidad.
lo que corresponde a la vulneración del bien jurídico que se genera. Y obviamente cuando se pone en riesgo la vida, la integridad física, ¿no es cierto?, que sin duda alguna, sobre todo la vida y el bien jurídico por excelencia, ¿no es cierto?, no pueden ser penas tan bajas como las que hoy día se aprecian, digamos, en este tipo de materia. La vida que se puede perder por una violación con homicidio, por ejemplo, o en el caso del catálogo como el robo con homicidio, ¿cierto? Claro, ahí tiene pena, en el caso del robo con homicidio tiene pena altísima, ¿no? De hecho, ¿no? Pero es la excepción, pero no, en este otro tipo de delitos deben acercarse un poquito, ¿no? Yo creo que hay que hacer una revisión muy, muy detenida de las figuras penales y de las sanciones a aplicar. Y ahí tenemos ese problema. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando la ciudadanía se da cuenta de que los mecanismos son insuficientes, de que las penas, más allá que se condenen, no son penas altas, que por ahí salen antes del cumplimiento de condena, que eso hasta ayer ya tenemos un tema no menor respecto de lo que ocurrió con la ministra de Corte. La ciudadanía entiende que la única manera, ¿no es cierto?, de solucionar estos problemas es la pena de muerte. Llegamos a ese extremo. Ese es el punto. Ahora, desde el punto de vista de lo que pueda significar la pena de muerte como reparación, obviamente no creo que sea el camino, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista al menos. Podemos disentir en ese sentido, o alguna. Pero claro, llega la desesperación de la gente, y no solo en estos delitos. Uno tiene que pensar que con todo lo que ocurrió en el último tiempo, con los robos, los portunosos, que en el fondo son robos con violencia, ¿no? Y que algunos podrían tomar el carácter de robos calificados, ¿no es cierto?, de acuerdo a las circunstancias. Obviamente la gente, como ve que la situación es cada vez peor, que los mecanismos son insuficientes, claro, lo primero que se viene a la cabeza y cuando terminemos con esto, con la pena de muerte, ¿no es cierto? Es una reacción muy normal. Exactamente, es que de verdad que sí, mira, de hecho este mismo Roll Style, _C acá en Instagram dice: una persona que viola los derechos humanos, los derechos de un niño o derechos de una mujer vulnerable, no debería tener derechos humanos, dice. Está comprobado que los derechos humanos protegen al que comete el error. O sea, yo, la verdad, encuentro la razón. ¿Cómo tú, representando un poco al rubro de los abogados, ¿cierto?, que llegan hasta defender este tipo de cosas, qué pasa ahí? ¿Cómo se responde a este tipo de comentarios? Que, en definitiva, sienten probablemente muy profundo en su corazón, ¿cierto?, que se defiende al que comete el error. ¿Qué piensas tú? A ver, yo siempre me llevé, y se los digo a mi alumno, yo siempre me llevé coscorrones cuando estaba en la defensoría. De alguna manera, y creo que también eso obedece un poco a mi retiro en la defensoría. No lo cuento generalmente, pero llega un minuto en que tus principios de vida comienzan a chocar con este tipo de situaciones. Y por otro lado, claro, en mi rol de defensor en un largo tiempo, efectivamente lo que yo trataba, y por eso que realmente me llevaba coscorrones, era de ser lo más objetivo posible en términos de las herramientas que yo tenía, no ir más allá de lo que no se podía hacer. No buscar lo imposible, porque uno tiene, yo por lo menos ese es mi predicamento. Hoy día que no estoy en la defensoría, hay cosas que yo no tomaría si fuera profesional. ¿Pero quién te daba los coscorrones, Alejandro? ¿Quién te daba los coscorrones? Arriba, la jefatura, porque en el fondo pasa. Hay ciertas reglamentaciones y todo, pero a veces uno es más porfiado, y no es que sea porfiado, sino que es una cuestión intrínseca de principios de uno. Entonces, cuando eso ya empieza a chocar con uno tiene que saber tomar determinaciones, y en ese minuto dije, ya no más. Suficiente. Y ya. Y una de las razones fundamentales por las que dejo la defensoría es esa. Otras más, pero de tiempo y de cosas, pero esa es una muy fundamental a mi juicio. Y hoy día uno tiene la libertad de ejercer, digamos, y tomar las causas que uno estime conveniente. Lo que no quiere decir bajo ningún punto de vista que la gente no tenga derecho a defensa, ¿sí? Pero uno tiene la opción de elegir. Y en tipos penales tan complicados como esto, hay ciertas circunstancias en las cuales uno obviamente opta por
por no, digamos. Y cuando estaba la funcionaria en su minuto, trataba de hacer la pega lo más profesional posible y de manera muy objetiva, sin ir a buscar allá lo inalcanzable ni lo impensado, porque en el fondo también uno tiene que saber que quienes, digamos, cometen delito, dentro del marco de pena que hay hoy día, ¿no es cierto? Yo buscaba eso, ni más ni menos lo que le corresponde. De hecho, por ejemplo, hay un caso que yo tuve en Copiapó que era de abuso y violación. La violación no había mucho que hacer porque obviamente, ¿cómo se llama? Estaba toda la prueba, pasaron cosas mucho peores porque en el fondo, producto de la violación, ¿no es cierto?, no es una criatura, o sea, ante eso no hay nada que hacer. De ahí a la pena que corresponda. Y en ese minuto, ¿no es cierto?, también estaba el caso del abuso, y recuerdo que ahí era más discutible. Eso lo peleé un poco más porque entendía que tenía los fundamentos. Pero no me fui a volver loco con el tema, poco menos que a solicitar la absolución de una violación en donde la prueba estaba a la vista. En eso hay que ser consecuente y objetivo. De hecho, recuerdo particularmente que en esa audiencia había un colegio viendo la audiencia, pa' colmo, y un colegio de puras mujeres, o sea, calcúlense eso. Terminó la audiencia y se me acercó la profesora. Yo dije, esta señora me va a papelar. Pero ella, con un criterio que yo habría esperado, pero que no me imaginé, me dijo, ¿para qué? Me parece que su actuación fue muy acorde. De hecho, hasta me felicitó, me llamó mucho la atención, porque fue a lo que realmente podía hacer, no ir más para tratar de hacer defensa a ultranza, que tampoco es mi política. Hay que ser objetivo. Ahora, eso sí, en el tiempo, Marco, y se lo digo a todos, si ya empieza a chocar con tus principios de vida, o sea, es el minuto de dar vuelta a la página. Sobre todo cuando las exigencias de defensa son altísimas y tú ves que por ABC razones no se puede ir más allá. Entonces, en ese sentido, coscorrones me lleve, pero para mí no son coscorrones, son debates, como de alguna manera, lo digo en broma, pero son formas de ver las cosas, ¿no? Y no todos tenemos que verlas iguales. Y comparto en ese sentido que las penas, digamos, que se asocian a estos delitos debiesen ser mucho más altas y debiese haber también de alguna manera, así como existen los derechos para los imputados, también trabajar un poco más en eso respecto a las víctimas. Genial. ¿Te parece Alejandro Hurtado? Bueno, estamos con Alejandro, nuestro abogado penalista acá en el Club de los Emprendedores, Alejandro Hurtado de la Fuente. ¿Te parece, Alejandro, que vamos a unos comerciales y volvemos con varios mensajes que están en Facebook? Así que, ¿te parece que vamos a los comerciales? Vale, ok. Dale. No, sin entretenido el tema. Bienvenidos a un capítulo más de El Club de los Emprendedores. Hoy día vamos a estar entrevistando... Momento. Interrumpimos este programa para decirles a todos que nos volvimos locos, totalmente locos, aquí en el Club de los Emprendedores. ¿Qué? Sí, como lo oyen, y queremos que ustedes formen parte de esta locura. Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia, siendo auspiciador del club o teniendo tu propio programa de televisión. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte del mejor club, el Club de los Emprendedores. Capacitarte Chile es una entidad líder en formación de las áreas de contabilidad, finanzas, legal, habilidades blandas, recursos humanos y emprendimiento, donde hemos estado presentes a lo largo de todo el país, desarrollando distintos trabajos de capacitación de manera ética, eficiente y práctica, al cual hemos formado a más de 5.000 personas que gracias a nuestros distintos programas
han tenido la oportunidad de mejorar sus competencias profesionales, encontrar trabajo o desarrollar sus emprendimientos de manera correcta. Capacitarte, el arte de capacitar. ¿Ah? Estamos de vuelta con Alejandro. Estamos conversando aquí sobre algunos comentarios que están bien buenos. Es un tema que llama la atención, es un tema que molesta también, porque se siente un poco de injusticia siempre en este tipo de claro, o sea, si uno se pone a pensar, digamos, todo lo que ha ocurrido en el último tiempo y en los últimos años, el aumento exponencial de distintos tipos penales, delitos, llámenle como quieran, ilícitos, hay miles de sinónimos, pero la gente se cansa. Ese es el problema. La gente se cansa porque le puede tocar a cualquiera. Si nadie está exento de tener un problema de este tipo. Nadie. Ojalá nadie le pasara de los cercanos a uno, pero puede ocurrir en distintas instancias. Y por lo tanto, claro, cuando uno ve que más que normas hay aumentos de delitos, que las sanciones no se cumplen, que por ahí, ¿no es cierto?, se otorgan beneficios intrapenitenciarios mucho antes de lo que uno esperaría que se cumpliera una pena, más allá de que la ley lo establezca de esa forma. La gente queda con mucha duda y con mucha preocupación también de lo que pueda ocurrir con esa persona que sale, ¿no es cierto?, incluso una vez cumplida la condena. ¿Por qué? Porque también, como yo te decía fuera de programa, no podemos estar. Es una parte. El Código Penal es una pata de esta historia. El Código Penal es una parte del derecho penal, pero eso no significa que no hayan otras situaciones como bien yo he sido majadero en mis clases también, en cuanto a los mecanismos e instrumentos de control social. Este es uno, ¿no? Ahora, estamos ocupando el último de la fila, porque resulta que cuando ningún mecanismo anterior funciona, vamos al Código Penal. ¿Para qué? ¿No es cierto? Detención ciudadana, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos por la detención ciudadana, entonces, porque ese es otro mecanismo, ¿no? La detención ciudadana está, pues. Lo que pasa es que obviamente ahí yo creo que el Estado tiene mucho que decir, así como tiene la primera obligación de resguardar y sancionar cuando se cometen delitos, cualquiera sea, ¿no es cierto?, de los que están establecidos obviamente en la ley y en las leyes penales especiales, también tiene la obligación de generar políticas de prevención que en definitiva, ¿no es cierto?, desde la etapa preescolar en adelante, y otras políticas de prevención en materia de orden, políticas en materia de deporte, en trabajo, etc. Hay un montón de situaciones. Ahora, cuando ya estamos en delitos de esta naturaleza, es complejo, porque ya hay que buscar formas diferentes. Y además de eso, si ya no hubo ninguna posibilidad y fue sancionada la persona, y vuelvo a insistir, las políticas de reinserción social en los recintos penitenciarios a nivel nacional, ¿no es cierto?, son ultra insuficientes. Deben haber excepciones contadas, como hemos conversado en más de alguna oportunidad, pero ahí también tenemos un problema, porque ¿qué pasa con aquellos que cometen este tipo de delitos, que no son delitos comunes? Que probablemente hay algo más detrás, ¿no es cierto?, un trastorno que probablemente no va a generar la inimputabilidad en muchos casos, pero que al salir, ¿no es cierto?, y al no haber un programa de reinserción que de alguna manera los vaya habilitando para poder vivir en sociedad, ¿no es cierto?, lo más probable es que cometan nuevamente el ilícito. Ahora, desde mi punto de vista, eso es complejo frente a este tipo de situaciones porque, se quiera o no, más allá de que sea imputable igualmente, y por eso fue condenado, ¿no es cierto?, es una enfermedad, entonces tiene que haber un tratamiento diferenciado respecto a los delitos comunes versus este tipo de hechos. En otros países pasa, en otros países hay cumplimientos de condena, pero en instituciones psiquiátricas, y es más, ni siquiera con posibilidades de salir, o sea, es hasta que acabe la vida el imputable. Está bueno esta conversación porque de hecho hace poco, esta semana, justamente apareció con el tema de la Municipalidad de San Ramón, ¿cierto?, que contrató un montón de gente que tenían antecedentes penales y la verdad que CIPER hizo la investigación y todo y dijo, a ver, en las bases de la contratación de personal municipal no puede haber ninguno con antecedentes. Entonces ahí igual me sale la duda respecto a cuáles son las políticas de reinserción, o sea,
¿Los vamos a contratar? ¿No los vamos a contratar? ¿Los vamos a dejar tirados? O sea, ¿los estamos obligando otra vez a que vuelvan a hacer lo que estaban haciendo porque no hay una sociedad que los acoja, ¿cierto? Porque, digámoslo, oye, una municipalidad que lo está contratando. Yo dije, uy, qué interesante. Pero no se puede. No se puede hacer eso. Y ahí hay contradicciones que tienen que analizarse. Porque, claro, todos sabemos que los funcionarios públicos lo primero que le piden es su extracto de filiación, tiene que estar impecable. Antes de nada, digamos. Para partir conversando tenéis que partir por ahí. Y por otro lado, digamos, claro, también tiene que haber una suerte de cambio cultural en términos de la reinserción social de la gente. Y eso no es fácil. Sobre todo hoy día, que hay tanto temor, probablemente sea mucho más difícil. Ahora, hay instituciones que se dedican a la reinserción social que no son precisamente del Estado, ¿no? Son de carácter privado, que por ahí hacen un trabajo interesante en estas materias, pero igualmente estamos al debe en ese sentido porque no son las que uno quisiera, digamos, ¿no? Y claro, al momento de salir, las probabilidades, ya sean ritos comunes o los de, estamos conversando hoy día, las probabilidades de que vuelvan a cometer el ilícito si no existe una rehabilitación o una readaptación social, digamos, evidentemente que el futuro de esa persona, al no poder encontrar, por ejemplo, trabajo o no poder hacer algún oficio determinado, delitos comunes me refiero, ¿no es cierto?, lo más probable es que vuelva a cometer los mismos delitos o quizás peores, digamos, ¿no? Y en el caso de los delitos sexuales, insisto, yo creo que ahí es distinto porque hay trastorno, hay una enfermedad que si bien no los declara inimputables, ¿no es cierto?, en muchos casos, obviamente tiene que haber un tratamiento diferenciado. Son conductas distintas, tienen orígenes diferentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí tampoco se ha puesto el hincapié en este tipo de situaciones. Se avanza, ¿no es cierto?, como se puede apreciar en todo lo que es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en materia de menores. Pero esa es una parte de la estructura, digamos, ¿no? Y yo creo que lo que falta es desde inicio. O sea, yo diría que, y de hecho, una de las características del derecho penal en general es que es de última ratio, último recurso. Entonces estamos ocupando el último recurso como primer recurso. Eso es lo que está pasando hoy día. Y eso no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás. Y con todo lo que se ha generado en el último tiempo, con todo el aumento de delitos en general, no solamente de este tipo, el tema como para poder dejar en paz a la gente es, vamos sacando normas y vamos sancionando, pero y eso es, claro, hay que tener, tiene que haber un código penal que esté a la altura, sin duda alguna, pero por otro lado, ¿no es cierto?, no puede ser la única herramienta, ni la primera ni la última, porque eso nos da muestra de que no estamos bien como sociedad. Y por otro lado, además, agregar que los recintos penitenciarios en Chile dejan mucho que desear. O sea, uno ha tenido la oportunidad de estar ahí como defensor y uno ve las situaciones al interior en términos de, no se trata que sean un hotel, porque tampoco, pero no se ajustan en muchas cosas. Entonces, la sobrepoblación que hay en los recintos penitenciarios en Chile hoy en día, Sí, pues que es el tema, o sea, finalmente... La cárcel del Estado como las concesionadas, porque las concesionadas venían a hacer una suerte de solución, al final fue peor de la enfermedad. Es que es cierto, a mí igual me queda la sensación de que el Poder Judicial, ¿cierto?, no envía todo a la cárcel, siendo que a lo mejor probablemente se lo merecen, porque si no las cárceles estarían llenas de mala gente. Estaría llena y repleta, y hoy día no tenemos un sistema tampoco que pueda acoger a todos los que se portan mal. Yo creo que ahí hay que ver y revisar en general el tema penal y de alguna manera buscar fórmulas, porque hay delitos menores que probablemente de bagatela o delitos de menor entidad, o que a lo mejor no requieren eso, pero buscar otros mecanismos de sanciones que no sean privativas probablemente, y enfocarse en delitos muy graves o graves, como los que hemos comentado, sin duda alguna. Sí, mira, tengo acá unos comentarios, dice Cristian Bravo, dice, como la pena de muerte ya está derogada en nuestro Código Penal, la solución podría ser
que la cadena perpetua calificada sea efectivamente perpetua y no por un máximo de 40 años. Sí, es una buena opción. Ahora, ojo, porque fíjate el detalle, está derogada en el Código Penal, pero en el Código de Justicia Militar sigue vigente. ¿En el código qué, disculpa? Justicia Militar. ¿Cómo eso? Pero obviamente, pero ahora en virtud de los tratados internacionales que se han ratificado, efectivamente, digamos, esa es la norma que corre. Ahora, en cuanto a lo que dice Cristín, me parece de todo sentido. Porque claro, cuando uno en penas, por ejemplo, como parricidio, ¿no es cierto? Que se puede llegar tranquilamente, ¿no es cierto?, a los 40 años, si se dan los presupuestos, cumplió los 40, yo recién podría pedir, ¿no es cierto?, la opción de una libertad, y eso tiene que verlo tal cual como ocurrió en el caso, muy parecido en la figura, en el caso de Ámbar, de la libertad condicional, y eso se resuelve por una comisión, ¿no es cierto?, previo informe de gendarmería, y se define si, en definitiva, ¿no es cierto?, se le da o no la libertad. Y en ese caso, digamos, claro, se da la libertad, pero no había un tratamiento efectivo de readaptación, lo más probable que, dependiendo de la edad que salga y todo, pero es muy probable que también se puedan cometer nuevos ilícitos, ¿no? O incluso antes, en delitos de menor pena, digamos, que también puede pasar, ¿no? Pero claro, yo creo que a lo mejor debería hacerse más extrema eso. Ahora, para eso también necesitamos tener una estructura carcelaria que permita sostener aquello. Y hoy día también, lamentablemente, en eso no se ha hecho grandes inversiones, digamos, para ser bien objetivo. Queremos buscar eso. El tema está en que ningún vecino de... Yo creo que debería ser, no un tema de pasaron 40 años, consejo técnico y vamos para afuera, no, yo creo que no. Justamente, es que ¿sabes qué, Alejandro? Yo creo que justamente no hay ningún vecino que quiera una nueva cárcel cerca de su casa, po, y ¿cuántas veces no ha pasado? No, por sí. Las cárceles no pueden estar, a ver, de partida las cárceles no pueden estar en lugares cercanos a condominios y todo. Mira, el ejemplo más patente es en Talagante. Yo no hace tiempo que no voy, pero yo fui hasta el 2012 y la cárcel de Talagante estaba en medio de un pasaje y un condominio alrededor, digamos. Eso es macabro. Ahora, esa cárcel es muy antigua, por lo menos. Se hizo mucho antes que el condominio, ¿no? Pero en ese sentido, claro, deben estar a las afueras, no pueden estar en plena ciudad. La misma cárcel de San Miguel hoy día está en pleno barrio de San Miguel. No debería ser eso, por un montón de situaciones que ocurren, por los motines que se puedan generar. Bueno, hoy día una cárcel de mujeres, eso es menos probable que en una cárcel de hombres, digamos, pero en su mundo lo fue. Entonces, en ese sentido, y por una serie de cuestiones que puedan ocurrir, que puedan afectar a la propia vecindad, de alguna manera, por decirlo, en ese sentido, ¿no? Entonces, las cárceles deben estar ubicadas fuera del urbano, digamos, ¿no? Debería ser así. Y en muy pocos casos se da. Pero, claro, la gente le tiene pavor, y con toda razón, por la eventual es que yo creo que la caricatura es que se arrancó el reo, que se arrancó y estaba por arriba de los techos y toma rehenes y todo lo que ha hecho también Hollywood también de mala forma, haciendo como todo más vulnerable. No, sin duda que sí, pero ese es un problema. Así que aquí la Roll Strike, que estaba muy, muy activo, y agradecemos la participación en Instagram, dice, en muchos países las mejores obras han sido construidas por presos y eso ha marcado la diferencia. Tanta consideración ha ganado mucho ocio y hay que tomar medidas, dice él. Con él. Yo igual estoy de acuerdo con que los presos deberían hacer como algo y no solamente estar en la cárcel. Y pensé gente que he escuchado diciendo esto y que están en las cárceles consumiendo recursos del Estado, porque mantener un preso es caro, no es barato para el Estado. No, sin duda que no. De hecho, hoy día ¿cómo se llama? De hecho, lo conversamos la semana pasada aquí, y también con unos estudiantes.
Hoy día el valor por peso supera los 800.000 de la mantención por cada uno. Por cada uno 800.000 pesos. Es un sueldo. Aprox. Claro, Wow. si no es barato. Pero te digo, por eso es que hay muchas cosas que hay que revisar. Y por eso te digo, no todo se va a solucionar con la aplicación de una sanción. Es una parte importante, sin duda alguna, si eso no podemos discutir. Si se dan los presupuestos, no queda otra más que hacerlo y corresponde hacerlo por lo demás. Pero hay otras políticas que debiésemos implementar, ya sea previa a efectos de evitar o disminuir, digamos, porque llegar a cero en delitos en ningún país del mundo eso va a ocurrir, eso es imposible. Pero la disminución sí se puede trabajar. Por otro lado, si ya no fue posible, insisto, ¿no es cierto?, tener mecanismos de reinserción que también, si fueran bien aplicados, ¿no es cierto?, probablemente también ayudarían de alguna forma, ¿no es cierto?, a la disminución futura, digamos, también de delitos. Entonces, no nos podemos quedar con el último recurso, que todo se soluciona por la vía de la sanción, y ese es un error. Eso es derechamente mediatizar el derecho penal. O sea, cualquier cosa que pasa, norma, sanción, listo. No va por ahí. Castigo. Increíble eso. Es un mundo condicional. O sea, un poco, nosotros en psicología también lo estudiamos como estos modelos antiguos de que si tú te portas mal te castigo, ¿cierto? Y así estoy modificando tu conducta. Exacto. Y claro, ahora sí, ya no hubo ninguna fórmula. Claro, la última opción, que es la más extrema, pero si ya no hubo fórmula, ningún mecanismo fue suficiente, la persona sigue delinquiendo, no hay nada más que hacer, entonces bueno, ya. O vuelve a delinquir después que fue condenado, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, sanción. Pero yo creo que de alguna manera se puede ir buscando fórmulas que van a ser lentas, si no te digo que de un día para otro tengamos, ¿no es cierto?, políticas que permitan ir disminuyendo así, pero como uno quisiera, este tipo de cosas. Pero se puede, yo creo, es una cuestión de voluntad, de disposición, de planificación, hay muchos factores. Oye, estamos llegando a la hora ya, que rápido se pasó el programa. Cristian Bravo está como un último comentario, dice: al Estado de Chile le cuesta mantener a un preso 850.000 pesos mensuales. ¿Será que hay un problema de administración de fondos? Dice, ¿será un problema de administración de fondos? Te quedaste corto por 50.000 pesos. Claro, y pregunta al final, ¿será un problema de administración de fondos? Hay un comentario a esa última preguntita. Ya no sé, la verdad que a mí me sorprende. O sea, en realidad esta historia no me sorprende mucho, pero la verdad es que el valor que tiene la mantención, imagínense esos recursos utilizados en otras áreas. No digo que se trate, o sea, a ver, yo hay que, para cerrar un poco, yo creo que en definitiva, digamos, tenemos que tener recintos adecuados. Insisto, no se trata de tener hoteles ni mucho menos. Pero a lo mejor se puede hacer con una mejor distribución de las plata e incluso mantener un nivel adecuado donde estén y cumplan sus sanciones, digamos. Y ahora, si yo veo esa cantidad de dinero, mucho yo diría, ¿por qué no implementamos políticas internas de reinserción, ¿no es cierto?, donde aquellos que tengan, por ejemplo, una buena conducta en parte superior puedan acceder a cursos, pero que no sea una cosa aislada, porque en muchos lados ocurre, pero en otros no. Entonces, o saber, claro, un preso vale eso, en términos de mantención, pero ¿qué se hace con eso? ¿Cuál es la mantención a cuál se hace referencia, que se detallara, por ejemplo? Pues saber, porque ni siquiera sabemos. Entonces, en ese sentido, digamos, es también tema. No sabemos esa parte, la desconocemos en cuanto a la administración de esos recursos. No tenemos idea. Siempre salen las estadísticas y lo que cuesta la mantención de un imputado, de un condenado. Pero no sabemos el detalle, digamos, ¿no? Pero hay muchas cosas que conversar. Yo creo que partimos con la imprescriptibilidad, que son mecanismos, pero con eso damos cuenta de manera real de que todavía estamos cortos en este sentido y que tenemos que trabajar en mejorar las políticas en general en la disciplina del derecho penal en Chile, sin duda alguna. Y eso implica una serie de reformas, tanto en gendarmería, en el CENAME, en lo que dice relación con los recintos carcelarios, las políticas de prevención que emanan, ¿no es cierto?, que vienen
debiesen emanar del Estado, ya sea del Ejecutivo como colegislador con el Congreso, los aportes que puedan hacer, ¿no es cierto?, que puedan venir, ¿cierto?, provenir del propio Poder Judicial, etcétera. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad, los mismos académicos, etcétera, y los operadores del sistema, sin duda alguna. Pero yo creo que eso no, bueno, por las circunstancias del último tiempo, podría decir que no es posible todavía, pero para atrás se pudo y no se ha hecho ahí. Y con esto cierro, digamos, y vuelvo a recordar, hay 4 proyectos de Código Penal, yo no he visto ninguno a la luz, en muchos años ya, y en 2 gobiernos distintos. Entonces, en ese sentido, estamos todavía al de, sí, se han hecho mejoras, pero todavía resultan ser insuficientes. Gracias, Alejandro, gracias por haber estado acá con el Club de los Emprendedores, nuestro abogado, ¿cierto? Alejandro Hurtado de la Fuente, para que lo vayan ahí a buscar, lo vayan a seguir. Y hoy día conversamos sobre todo el tema de la no imprescriptibilidad. Como lo dijiste tú delante, lo dijiste de otra forma más fácil. O no prescripción de los delitos sexuales cometidos en contra de menores. Esa me gustó más. Oye, gracias, y nos estamos viendo el próximo... Gracias a ti, Marco, hace tiempo que no conversábamos por toda esta situación. Sí, aquí estábamos intentando hacer el aguante aquí. Nos vemos el próximo jueves a las 11 acá con... Viernes. Perdón, el próximo viernes, estoy mandándote por jueves, ¿cierto? Pero el próximo viernes es feriado, po. Buena. Bueno, entonces sería para el subsiguiente. 25. Para el 25, gracias. Así que muchas gracias. Estamos de vuelta porque el 18 para todos es feriado. Vamos a pasar, fondeate, a pesar de que hace un... Alejandro, fondeate, ¿eh? Ya sabes, ya esa es la... No, me queda claro. Pero como digo yo, va a ser un 18 distinto. Así que, insisto, y lo que siempre decimos con Oscar, independientemente de todas las políticas que se vayan generando en respecto a la pandemia, la mejor política es cuidarse, ¿no es cierto?, uno y a sus cercanos, y es la mejor forma de mantenerse sin problema. Y esperemos que Oscar también, pues, le mandan mis saludos, no tenga ninguna cosa relativa. Que no tenga ni un bicho. COVID, y pueda estar de vuelta ya en unos pocos días con ustedes, la semana ya volviendo a trabajar al cowork. Bueno, esto fue legalmente con Alejandro Hurtado. Nos vemos, Alejandro, el próximo viernes a las 11. Que estés bien, chao. Vale, chao.